Muchas gracias, súper bien. De acuerdo, chicos. Entonces, ya está siendo grabada nuestra sesión sincrónica para que les quede el soporte a ustedes en la plataforma Sayuna, lo puedan consultar y verificar en el momento que lo requieran para continuar con su proceso formativo, resolver dudas e inquietudes de pronto que les haya quedado de algún espacio o consultarlo para de pronto las personas que no se pueden conectar en el momento, sino que se conectan, perdón, después para continuar en su proceso de formación. Nuevamente les doy la bienvenida al espacio. Este espacio pues está dado para que desarrollemos las actividades del tecnólogo de animación 3D, específicamente en el área técnica conmigo y pues paulatinamente en las áreas transversales específicas que se van a ir desarrollando. Ya tenemos asignación de instructor de bilingüismo, quien nos va a empezar a acompañar a partir de la próxima semana, el profe Wilson, y también vamos a tener una nueva asignación para el profe de comunicación. Aún estamos en proceso para que definan cuál va a ser la persona que nos va a colaborar. Entonces vamos a estar también súper pendientes de ese proceso para que podamos culminar la transversal de comunicación y iniciemos el proceso de la transversal de bilingüismo. Para bilingüismo, no solamente vamos a vernos en esta primera fase, sino prácticamente vamos a estar en la fase uno, fase 2, desarrollando actividades de la actividad uno a la actividad 6 aproximadamente. Vemos bilingüismo en la formación, entonces pues para que lo tengan presente, con el profe de bilingüismo es también con uno de los que más van a compartir, porque él pues va a tener una interacción más constante con ustedes en las fichas. Específicamente en las otras transversales va a ser un poco menor el tiempo, pero también lo tenemos que tener presente. Ese era como avisos parroquiales al iniciar el proceso para que ustedes de pronto estén atentos. Igual en plataforma va a quedar cargado el anuncio específico para cuando se dicten o se vayan a impartir las formaciones de las transversales y vamos a estar pues también pendientes de ese proceso. Como dato particular, pues para que lo tengan presente. Con respecto a la plataforma, efectivamente estamos teniendo algunas fallas con la plataforma el día de hoy. Yo traté de dejar calificado hasta donde más pude. Creo que en total todas las evidencias. Hay algunas personas que tienen evidencias que deben corregir porque fuimos muy específicos con la información como se compartió aquí en sesiones sincrónicas y como verificamos también con las retroalimentaciones que se hicieron. A cada uno específicamente le coloqué algunos apuntes para que por favor lo revisara, los tuviera muy pendientes. Tuve varios casos, aquí generalizando, hay varios casos que enviaron la actividad pero no adjuntaron el archivo. Nuevamente se les habilitó el espacio para que lo vuelvan a hacer. Cuando la plataforma se restablezca, diría yo, sin temor a equivocarme, posiblemente ya el día de mañana esté funcionando. Si no llega a ser así, vamos a extender el tiempo de entrega. Hoy estamos a 4 de junio. Vamos a dejar extendido hasta el 8 de junio para que ustedes puedan cargar las evidencias. Específicamente la evidencia del informe técnico, el informe técnico perdón, el informe del proceso narrativo de nuestra historia de proyecto y la animación digital o análoga que de pronto alguno tenga pendiente. Voy a darles unos días más por si de pronto alguien aún no la ha realizado para que se ponga al día y la pueda presentar correctamente. ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo, porfa, reaccionan para indicármelo y estar conscientes de que el proceso se va a alargar hasta el día 8 para que puedan subir esas evidencias. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Supongo que las otras personas que no reaccionan están de acuerdo o tienen alguna otra característica que indicar. Paulatinamente, pues lo iremos resolviendo. Si alguien tiene alguna dificultad con la calificación, por favor me indica. Apenas la plataforma esté habilitada, revisamos, aunque yo traté de dejar hasta esta mañana calificado absolutamente todo de ambas fichas, tanto de mi ficha 797 como de mi ficha 798, traté de dejarles calificadas las evidencias del proceso técnico que tenemos en su totalidad para que queden resueltas. Unos trabajos muy interesantes, observé
algunos proyectos muy chéveres de temas sociales, otros problemas, otros proyectos que tienen o que ahondan un poco más en el tema emocional y del comportamiento de los seres humanos. Eso también me parece interesante. Son proyectos muy chéveres. Digamos que en cuanto a eso, siempre les indiqué que fuesen proyectos o eh, temáticas que les llamaran muchísimo la atención. Entonces observé mucho como la dedicación, los felicito. Es importante resaltar que vayan desarrollando esas actividades de la mejor forma y que sobre todo lo piensen es a futuro para ustedes. Aparte del desarrollo, lo más importante es que ustedes tengan, empiecen a consolidar su propio portafolio de servicios en el proceso de animación 3D, de que expongan todo lo que ustedes saben hacer, aprenden a hacer y van puliendo sus propias habilidades. ¿Listo? A pesar de que la plataforma Sayuna está molestando un poco, vamos a realizar nuestro proceso de formación común y corriente. Escuchamos a Robinson que tiene la manito levantada. Te escucho, Robinson. Buenas noches. Ah, no era pregunta, Buenas era noches, reacción. profe. No, sí. Profe, buenas noches, ¿cómo están? Bien, sí, señor. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Eh, Robinson de pues Jesús, ¿sí? sí, yo Ok, tenía una perfecto. duda. Sí, Eh, bueno, lo que pasa es de que yo en la evidencia comenté pues acerca de una pasarela y eso. Mi duda es, yo todas, por ejemplo, la idea mía es hacer las prendas, o sea, la parte de las prendas en otro programa y pasarlas a Blender para ya simularlas ahí en el personaje en los diferentes personajes que voy a construir. sí, ¿Es válido o debo de construir las prendas también desde Blender? se puede hacer perfectamente. Tú puedes asociarlos. Te invito a que analices si en el programa que tú estás trabajando puedes exportar archivos FBX en punto FBX. Listo. Y Si el otra programa que pregunta. tú utilizas te permite hacer esa exportación y abres en Blender perfectamente, no tendrías que volver a estructurar los atuendos porque ya los tendrías elaborados. Y te Sí. escucho. Bueno, la otra duda era que si tiene que ser solo en Blender o puedo hacer una combinación entre ZBrush y Blender. También lo puedes hacer, no hay problema. Porque es que yo, bueno, cuando estaba estudiando diseño, vi algo de ZBrush, entonces tengo como breves conocimientos ahí, pues me puedo defender un poco más que en Blender, entonces puedo hacer una combinación entre ambos. Sí, claro, Ah, no hay listo. problema. Muchas gracias. Lo que puedes hacer es que en ZBrush puedes generar todo lo que tú sabes hacer, exportarlo a Blender para poderlo visualizar aquí en clase y mostrar cómo se va avanzando. Listo, de una. Muchas gracias. Listo, Robinson. Súper, muchas gracias. Listo, ¿alguien más tiene alguna otra inquietud? Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, como les decía, las personas que tengan las calificaciones con la D deben realizar ajustes, deben verificar si subieron correctamente el archivo, porque no está apareciendo, o realizar las correcciones de las evidencias. Por ahí vi algunos casos muy particulares que enviaron la evidencia ya como a lo último, como faltando un minuto para que se cerrara el espacio de la, de la plataforma en las fechas. Entonces a mí se me hizo como particular eso, pero yo dije, bueno, supongo que es porque cada uno pues tiene sus propias obligaciones y su propio desarrollo y asimismo se va vinculando. Entonces, importante, pues los que tienen retroalimentaciones para verificar, realícenlas, verifiquen cuáles fueron de pronto esos tipsitos o esos procesos que tenemos que verificar y organizar para que lo tengan muy presente y pues para que los puedan resolver, ajustar, porque el objetivo de ajustar todo ese tipo de procesos es que esos informes de narrativa hagan parte de su portafolio como animadores 3D para que en un futuro no muy lejano ustedes puedan exponer su trabajo y puedan realizar una buena distribución o una buena muestra de las actividades que saben desarrollar en el proceso. ¿Listo? Siempre tengan presente que las evidencias, más allá de cumplir y de realizarlas, y de pronto, suena mal decirlo, hacerlas por hacerlas, son las evidencias que les van a soportar todo el desarrollo que ustedes van realizando.
Listo, chicos. Entonces, para no agrandar más el tema, vamos a pasar directamente a trabajar. Puede que haya muchos que conozcan el programa de Photoshop y que también conozcan el programa de Illustrator. Vamos a hacer una inmersión en esos dos programas para empezar a desarrollar nuestras evidencias que competen el nuevo desarrollo que tenemos. Y mientras eso pasa, vamos a escuchar a Nelson Rodríguez que tiene preguntas. Buenas noches, Nelson. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? ¿Puedes subir un poquito el audio? Casi no te escucho. ¿Me escuchas ahí mejor? Sí, señor. Profe, ¿cómo estás? Ahora sí, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Profe, tengo una duda en relación, digamos, a unas actividades que están ahí, digamos, del módulo, del primer módulo de este anclaje que hemos hecho hasta ahora, que hemos venido desarrollando. Hay unas actividades que son, ¿cómo es que las llaman? Que son paralelas, pero que no son línea. Es que no sé cómo, que son como transversales, perdón, ya me acordé. Sí. Esas transversales, pues yo estaba observando, digamos, que están montadas para, digamos, para uno subir los trabajos y todo eso, pero no tienen fecha, digamos, de como una fecha límite. Entonces, pues primero que todo quería preguntarte a ti en relación a cuándo sería, digamos, lo oportuno para subirlas o empezarlas a desarrollar como primera medida, sin antes, digamos, como no hemos visto esas clases o, digamos, no hemos Ujú. visto esas transversales con la explicación de los docentes. Pues si no hay algún inconveniente en que uno de pronto mire la guía o algo así y vaya adelantando lo que uno puede entender. Y adicional es las otras que pues que digamos ya son directamente contigo, pues para que pues de pronto tú nos orientes o cuáles son las que siguen en el orden consecutivo, pues como para tener un límite como digamos de cuándo es, porque es que digamos por ejemplo en mi caso pues a mí se me dificulta, digamos agradezco mucho que digamos por ejemplo las tuyas hayan sido un lapsus bastante amplio, porque pues en ciertos espacios uno le iba trabajando y de a poquito le iba dándole, pues la carga, digamos, por ejemplo, mi carga laboral es bastante exigente. Entonces yo le hago, digamos, en mis raticos, de espacios libres, le voy trabajando y le voy haciendo. Entonces es básicamente pues como para tener un poco de organización en tema de entregas, para, digamos, para este siguiente módulo de lo que nos vas a explicar. Ok. Bueno, pues en el caso de las que tenemos técnicas, sí vamos a seguir aplicando las mismas fechas que tenemos organizadas en el cronograma. Normalmente pasa como lo comentaba yo la clase anterior con mis chicos de las otras fichas. Siempre tratamos de dejarlo a lo último para entregar. Eso es una costumbre y eso es una cosa, es una excusa. La verdad yo lo tomo como una excusa. Es como muy de nosotros los latinos y específicamente los colombianos de dejar todo para lo último. Invitados a que no lo hagan, pues porque se van a sobresaturar de actividades y no solamente con el proceso técnico, sino también con las transversales. Va a llegar un mes de pronto en el que tengamos una transversal de primero a 15 y una transversal de 15 a 30 y tengan que ver clase posiblemente conmigo. Entonces, pues se les va a sumar un poco más el proceso. El objetivo es que no suceda, pero en lo posible, pues tenemos que tratar de coordinar muy bien los tiempos, pues para que ustedes a fin en el mes puedan trabajar correctamente todas sus evidencias y actividades. Con respecto a las transversales que aún no hemos visto, específicamente estamos hablando de la transversal de comunicación. Como les indicaba, ya estamos consiguiendo el instructor para que nos pueda colaborar. Posiblemente él va a ingresar a trabajar con nosotros a partir del 16 de junio hasta el 30. Va a tener esos 15 días para que ustedes se puedan poner al día con esas evidencias que tenemos todavía pendientes de la transversal de comunicación. Y como les indicaba, el instructor de bilingüismo nos va a empezar a acompañar a partir de la próxima semana en clase con él para que ustedes se puedan empezar a desarrollar las actividades de la guía uno e ir avanzando con ese proceso. Y pues conmigo, con el proceso técnico, digamos que yo soy un poquito más flexible en cuanto a los tiempos. Sí, yo les establezco un tiempo de entrega y espero que todos entreguen, pero casi siempre después de la fecha de entrega les doy una semanita más o unos días más, porque sé y comprendo que muchos trabajan, muchos tienen otras actividades adicionales a estas, pero pues la idea es que ustedes, perdónenme la expresión de una vez, no se dejen coger ventaja,
porque si ustedes de pronto se pegan una analizadita en los cronogramas y en todas las evidencias que hay, pues son bastantes. Y pues si ustedes se dejan coger ventaja desde ya, van a van a tener más dificultades en el avance de su formación porque se les van a acumular muchísimas evidencias y va a llegar un punto en que van a empezar a colapsar. Entonces, el objetivo es que no colapsen, sino que por el contrario, saquen tiempo, no sé, de sus espacios de descanso, tal vez se me ocurre pensar los domingos o los sábados en las tardes, que se sienten juiciosos a adelantar sus actividades, pues para que no se dejen coger ventaja, como dicen aquí en mi casa, para que no los cojan con los calzones abajo y que todos los trabajos estén a última hora y que entreguen trabajos así como medio cortos y medio flojos y pase lo que está sucediendo, que les tengo que empezar a devolver actividades para que las corrijan y las ajusten según los lineamientos que dimos. ¿Listo? ¿Listo, Nelson? Sí, señor. Gracias, profe. Listo, compañero. Eduard, buenas noches. Buenas noches, profe. Una sola preguntita. Es que resulta que yo ya en estos días, sí, ahorita muy prontico, ya yo, porque es que yo el programa Blender, pues no lo tenía así normalmente, sino pues ya me toca instalarlo en estos días. Pero quería preguntarle al profe, ¿cuál es la versión del programa que su merced nos recomienda? Digamos como para que sea más fácil o cuál es más recomendable. Bueno, analicemos algo. De pronto también depende del equipo de cada uno. Si ustedes tienen una máquina normal, buena, digamos en mi caso yo manejo un computador gaming Asus, donde tiene buena tarjeta graficadora y un buen procesador y trato en lo posible de evitar colapsarlo con videojuegos, con videos y con la información así extra, solamente para trabajar. Yo manejo una versión 4.2. Sé que actualmente el sistema operativo deja de descargar una versión 4.4. Esa versión no tendría problema. Yo ya he estado verificando algunos trabajos de mis aprendices que van más avanzados en otras fichas y revisé el tema de las mallas poligonales y los riggings de los personajes en esa versión 4.4. Entonces no hay, digamos que una diferencia. Tal vez sí tendríamos de pronto cuando alguna particularidad con personas que tengan un computador, digamos que muy antiguo o más bien viejito, por no decirlo de otra manera, tendrían que empezar por ahí de pronto pensar en una versión 3, en una versión 2, pero habría que buscar en los descargables de Internet dónde están. Pues porque específicamente nosotros siempre, si digamos que lo queremos ubicar, siempre vamos a blender.org y ahí aparece pues la última versión o creo que unas 3 versiones anteriores para que uno pueda descargar. Sería que analizaran eso, pero perfectamente pueden trabajar. ¿Qué hay de particular cuando cambian las versiones? A veces, digamos que algunos botones, algunos add-ons, algunas formas de visualizar cambian de una versión a otra. Son muy mínimas, pero entonces digamos que a veces nosotros tenemos claro que un comando funciona para X o Y función en esta versión. Y resulta que una más avanzada ya el comando cambió, entonces hay que ir a buscar otra vez el vínculo o cliquearlo por botón para poderlo ubicar. Digamos que en lo que yo, en mi poca experiencia que tengo, esos digamos que son como los cambios más drásticos en cuanto a la interfaz de los comandos. De resto, el programa funciona igual, en las mismas propiedades, eh, con las mismas barras de tareas y con las mismas barras de propiedades y opciones. Pero digamos que una versión 4.4 les funcionaría perfecto, lo que yo les digo. Yo estuve calificando ayer trabajos de más avanzados en Blender y literal me abrí el archivo y me indicaba que había sido creado en una versión mucho mayor que la que yo tengo, porque esa la descargué yo como que el año pasado para seguir trabajando, pero no he tenido ningún inconveniente con ella. Entonces, pues pueden servirles perfectamente esas. ¿Listo, Eduard? Listo, profe. Profe, Y otra ese detalle, preguntita. sí, Eh, el, el- para el programa del Illustrator, también la versión, o sea, cualquier versión trabaja bien. sí, no hay ningún inconveniente. Ahorita hacemos el tutorial de cómo utilizar las que yo les envié a los grupos de WhatsApp para que de pronto los que no la tengan la puedan aprovechar.
Esas son mis versiones, son unas versiones que yo encontré hace mucho tiempo y que me han sido muy útiles por el tema pues de lo que ya sabemos todos, que no vamos a discutir acá otra vez porque pues es algo repetitivo, pero ya ahorita les enseño cómo se utilizan para que ustedes las tengan ahí y de pronto las personas que no la tienen pues la puedan aprovechar. Es una versión un poquito más limitada, pero funciona correctamente. Les recomiendo, eso sí, por favor, a todos, los que la tengan instalada, ya ustedes, no abran el archivo el portable que nosotros que podemos manejar los que no la tenemos, porque van a entrar en conflicto ambas versiones. Entonces, es únicamente para los chicos que no la tienen, que la descarguen y que ahorita la organizamos para que vean cómo se empieza a trabajar desde ahí. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Listo, Eduard, muchas gracias. Seguimos con Lady Cecilia Beltrán Quintero. Buenas noches, Lady, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. ¿Cómo están, compañeros? Profe, con respecto al programa Blender, ¿es posible que nos proporcione un manual de usuario? La verdad no sé, para mí es primera vez que lo voy a utilizar o lo puedo conseguir en algún lado. Un manual de uso, ok, voy a buscarlo. Igual cuando vayamos a empezar a trabajar en Blender, vamos a hacer tutoriales acá en clase para ubicar las herramientas, saber cómo se mueve, cómo funciona cada una de ellas. De por sí también, si ustedes desean, lo pueden hacer de forma autónoma para que en el momento en que entremos a trabajar con Blender, digamos que ya la tengan un poco más clara en ese espacio. Pero igual lo vamos a hacer porque hagamos de cuenta que ninguno sabe manejarlo. Entonces, la idea es que aprendamos a manejarlo todos desde cero. Ok, sí. O sea, como para ir leyendo el manual y uno ya después entra a la práctica. Listo, Me dale, yo parece chévere. ubico, creo que en la página de Blender hay unos manuales específicos, yo los ubico y se los envío a Ok. los grupos para que ustedes los tengan ahí fijados y los puedan verificar. Ah, mira, Sí. creo que por aquí ya hay alguien en el chat que los está publicando. Otra pregunta, profesor, con respecto a los correos institucionales, pues yo de manera particular yo hice la solicitud, pero ellos me respondieron a mí como que ya de tantas solicitudes que había, que ellos iban a hacer como un conjunto, iban a mandar una sola respuesta o iban a ir sacando, pero Sí, al momento a mí no me han comunicado nada. No sé a si a los ninguno. demás, ah, ya. A ninguno. ¿Se acuerdan que hace días yo hice un listado general de todos para enviarlo? Como había tantos correos a nivel nacional para solicitud, a cada uno de los centros de formación a nivel nacional nos enviaron una solicitud para que enlistáramos a todos los aprendices. Yo enlisté a mis 60 aprendices de la ficha 97 y a mis 53 de la ficha 98. Yo ya hice la gestión y lo que nos indicaron era que teníamos que tener paciencia, pues porque había un acceso muy grande de aprendices solicitando el correo y pues que era muy difícil poderlos tener todos al tiempo y brindarle su correo institucional. Igual le vamos empezando la formación. Como hemos hecho, apenas ustedes ingresen a la reunión, yo los acepto a todos, hacemos la clase y tienen acceso siempre a Sayuna mientras esté funcionando y nos vamos trabajando así de la mano poco a poco. ¿Listo? Ah, ok, profesor, muchas gracias. Listo, Sí, sí señora, con mucho gusto. bueno, tal vez. Vale. Robinson, te escucho, buenas noches. Instructor, una pregunta. Resulta pues de que hay veces, pues por el hecho de los tiempos, se le puede complicar a uno avanzar en ciertas cosas. Yo quería preguntar si de pronto uno podría avanzar en algunas evidencias que vienen a futuro, porque, bueno, yo salgo a vacaciones, entonces como salgo a vacaciones podría avanzar en algunas cosas para que en el momento de que aumente el trabajo, pues no me quede tan pesado y yo pueda seguir trabajando y poder entregar las evidencias a tiempo. Ok, sí, lo podemos mirar para que de pronto vayan teniendo las guías habilitadas y vayan desarrollando digamos que a modo personal, el avance y el material. Entonces lo voy a poner en práctica para que ustedes lo tengan ahí. Voy a descargar las guías y se las voy a empezar a compartir para que ustedes vayan avanzando y mirando qué es lo que tienen que hacer y digamos que vayan avanzando un poco más con ese espacio. ¿Listo?
Listo, mil gracias. Claro, sí, señor, con mucho gusto. Bueno, compañeros, creo que no hay más preguntas por el momento. Robinson, ya, perdón, perdón. Vamos bien, vamos bien. Anderson Martínez, te escucho. Buenas noches, profe. Profe, yo sí tenía una consulta acerca de la animación, sí, pues la animación que vamos a concluir, y es que si tiene que tener como un tipo específico de diseño la animación en 3D, No, ¿no? no necesariamente. No, hay varias opciones en Blender para texturizar, donde digamos hay una opción muy chévere que parece como hecho con esgrafiado tipo caricaturas. Hay otras versiones que uno puede trabajar de pronto como más realistas, o puede también diseñar sus personajes de acuerdo a alguna tendencia ilustrativa, no sé, manga, anime, eh, personas heroicas. No tiene como ninguna especificación. La idea, y es que Ujú. usted, o sea, en mi caso, lo que yo siempre les solicito, trabajen con una idea que a ustedes les guste y les apasione y que sea funcional para el proceso de la animación, para el proceso del desarrollo que estamos realizando. Todos van a tener rigging, todos van a tener texturas, todos van a tener que estar en un escenario, todos van a caminar, se van a mover, van a saltar, van a correr, lo que tengan que hacer, pero quien lo puede hacer a su propio estilo. Eso no tiene ninguna limitante en mi caso. O sea, todos no lo tienen que hacer exactamente como lo hago yo. No, no es necesario. Lo importante es que sí lo trabajen correctamente y que más allá de que ustedes me entreguen a mí la evidencia por cumplirme y por tener una nota, es que lo hagan para que les quede en su portafolio de desarrollo lo que ustedes saben hacer y lo que van a llevar a cabo cuando lleguen a un proceso productivo o a un proceso laboral. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, súper. Jesús, buenas noches. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Profe, teniendo en cuenta lo que usted decía ahora, de que Blender tiene varios estilos y varias Sí, estéticas en cuanto a textura, sería chévere que nos las muestre, a ver si nos ayuda también en la búsqueda de la estética del corto que uno piensa hacer. O claro. algo que, sí, o sea, con anterioridad. Porque ahora, o sea, bueno, listo, ya hace uno si tiene el guión y todo eso, pero entonces uno está en la búsqueda de esa estética, de cómo serían los personajes, cómo sería, qué sé yo, la iluminación, o si lo quiere hacer tipo realista o caricaturesco. Entonces sería chévere que Ok, lo mostrara antes. listo. Sí, a ese paso vamos a llegar cuando estemos en la expresión, la realización de la bitácora de expresión gráfica para nuestro proyecto. Ahí es donde cada uno va a establecer por qué camino, por qué línea gráfica quiere desarrollar su actividad. Y vamos a tener entonces ejemplos básicos de cómo se puede realizar a través del Blender, perdón, el tipo de asignación de texturas y materiales para que se vea con esas características que cada uno puede querer desarrollar. ¿Listo? Ricardo, buenas noches. Buenas noches, instructor, y buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. Profe, es que yo tengo una inquietud grande, no sé si ya la contestaron, es que yo acá hace poco entré. eh, o sea, es que yo mirando la guía, en la guía hay bastantes trabajos que hay que entregar para el 8, ¿sí? Que es el domingo. Entonces está el de bilingüismo, son 2 trabajos que hay que entregar el 8. Y de naturales hay otros 2 trabajos que hay que entregar para el 8. Entonces, no sé, o sea, personalmente a mí me parece que está muy, muy cerca y, o sea, no me parece que está muy cerca en la entrega de trabajos y son Sí, bastantes. eso lo vamos, yo tengo que organizar los cronogramas otra vez porque como les decía, tuvimos un tema de falta de un instructor en mayo, entonces los tiempos se corren. Ah, Apenas ok, el instructor ingrese, ajustamos las fechas para que a ustedes les quede el proceso tal cual y entreguen las evidencias cuando el instructor empiece a realizar el proceso de formación. ok, o sea, lo dejamos, o sea, no elaboramos lo que dice ahí, porque es que la verdad, el sábado tuve tiempo, entonces alcancé a adelantar algo de eso, o sea, presentó los exámenes que, tanto de inglés como el de naturales, fue Pues lo los que, exámenes los puedes presentar sin ningún inconveniente porque la plataforma los permite habilitar. ajá, Si exacto, tú sí, revisas el material y lees,
Sí, ya. y haces el examen y sacas una calificación superior a 75, no hay ningún inconveniente. Las otras evidencias, sí, cuando el instructor se sienta con ustedes, así como me siento yo y les explica, es el Ok. momento en cuando ustedes las deben realizar. Ah, listo, listo. Sí, es que eso sí, yo dije, wow, es que son demasiadas cosas para hacer en una semana. Ah, listo, listo. No, esa era toda mi pregunta. Ah, bueno, gracias, gracias, instructor. Tengan Vale, sí, buenas noches señor. todos. Tranquilo, no hay problema. Sebastián Duque, buenas noches, te escucho. Hola, profe, buenas noches. Le hago una consulta. Es que, pues, el tema, la actividad que tenemos ahorita de trabajo del storyboard, yo estuve revisando el material, pero tengo muchas inquietudes porque no sé, pues, muy bien cómo avanzar o qué tan detalladas tienen que ser como las escenas que uno tiene, o bueno, no las escenas, sino los cuadritos que uno tiene que colocar, ¿cierto? Entonces, Ajá. sí me gustaría saber si de pronto, ahorita de pronto les voy a mostrar un ejemplo de cómo es eso, porque me tiene reconfundido. Yo no sé si en una escena saca 4, 15, 20 cuadros de esos. Ya vamos para allá. Bueno, profe, gracias. Listo. Entonces, la idea es pues entonces que empecemos a desarrollar, como bien lo dice nuestro compañero Sebastián, denme un segundito, busco por acá mi cronograma. Como plataforma Ayuna hoy no está funcionando bien, vamos a trabajar igual, porque yo sé que es lo que tenemos que hacer, pero apenas esté habilitada, hacemos el recorrido, revisamos el material y miramos bien todo. Mis cronogramas de mis fichas están por acá. Y para nosotros es el cronograma general de esta ficha. A ver, vamos a abrir este Excel aquí. Voy a compartirles pantalla. Listo, creo que ya están viendo mi pantalla. Entonces, ocultar. Vamos en la fase 1. Entonces, evacuamos hasta el momento el cuestionario de historia y Padline. Hicimos la animación de los 15 segundos, presentamos nuestro informe de la propuesta narrativa y vamos a iniciar conmigo el desarrollo de realizar el storyboard, el guión técnico, el video animatic básico del storyboard y el cronograma y el flujograma de actividades que vamos a desarrollar para el proceso de nuestra animación o pues de nuestro trabajo como tal. Acá tenemos unos tiempos asignados. Más o menos estamos entre el 2, estamos a 4, estamos bien, y tenemos pues tiempo para entregar esas actividades hasta el día 20 tenemos prácticamente un mes. Y luego para realizar el elevator pitch, que va a ser una presentación, así como la que hago yo todos los días cuando me reúno en clase, donde activo mi cámara y empiezo a explicar el tema. Así necesito que lo hagamos. Vamos a revisar igual ejemplos, porque esa actividad tiene un tiempo establecido acá que vamos a respetar para que sea más productiva la actividad. Pero esta última actividad va a depender del desarrollo de estas anteriores. Si se han dado cuenta, todo va, digamos que alineado al proceso que vamos realizando o encadenado. Parece como eslabones de una cadena. De uno salen los otros y se va desarrollando todo secuencialmente. Ahora bien, vamos a trabajar específicamente en el storyboard, en el desarrollo del animatic y en el cronograma y el flujograma de actividades que vamos a realizar. Importante pues empezar entonces el desarrollo con el programa, pues para mí es más sencillo trabajarlo desde Illustrator y por eso pues les traía hoy el práctico de cómo empezar a manejar el programa para los que no lo sepan hacer. Los que ya la tienen clara y saben cómo trabajar, va a ser un poco más sencillo. Puntualmente, a ver, les muestro, yo por acá tengo, en mi caso, un ejemplo de la especialización que yo estoy realizando para que ustedes la tengan pendiente y que vayan de pronto apropiando el espacio. Bueno, empecemos con lo más importante, cómo ejecutar los programas que tenemos. Entonces, están viendo mi pantalla. Esa carpetica, ese archivo que yo les envié el día de hoy, tiene las dos versiones de los programas. Tiene el Illustrator y tiene el Photoshop. Aparecen acá en una carpetica en un formato WinRAR. Ese formato, ese tipo de archivo WinRAR se debe descomprimir.
En esos formatos o en esos formaticos que están acá, deben aparecerles estas carpeticas de esta manera. En el caso de esta de Photoshop CS4 y en esta de Illustrator. ¿Cómo abren los programas? Ustedes entran a esa carpeta, dan doble clic varias veces para ingresar. Vienen por acá a la parte de abajo donde aparece este icono, que es el icono azul de Photoshop, y que acá al lado dice aplicación. Importante, evitar mover cualquiera de estos archivos que hay aquí adicionales, ni cambiarles el nombre, ni moverlos de puesto, nada. Dejen todo quietico ahí como está. Simplemente lo que ustedes van a hacer es picar sobre este icono azul, clic derecho y le dicen ejecutar como administrador. Como yo ya lo abro frecuentemente aquí en mi compu, el compu ya no me pide permisos para poderlo abrir, ejecutar el aplicativo. Entonces él me deja ejecutar el aplicativo normal y lo abre. Posiblemente por la primera o segunda vez sus computadores les pidan el aceptar condiciones para poder abrirlo. Aceptan las condiciones y abren el programa. Acá el programa se abre normal, es una versión portable, tiene limitaciones, pero funciona bien para trabajar. Podemos abrir un archivo nuevo y así comenzar a trabajar. Como todos los programas, tienen la parte superior de los menús, las barras de propiedades y las barras de comandos para trabajar. Archivo nuevo me va a brindar la oportunidad de abrir un archivo nuevo con unas características de tamaño que yo le puedo asignar, con un tipo de color o un modelo de color y con unas características de fondo. Digamos que vamos a abrir un archivo en así como está, tal cual. Le voy a dar aquí OK. Y me va a abrir acá entonces una pantallita en este tamaño. Con control más me puedo acercar a ella, con control menos me alejo y paulatinamente iremos descubriendo para qué sirve cada una de las herramientas. Por el lado de Photoshop es así. En el lado de Illustrator volvemos a nuestra carpeta de portables, ingresamos acá, le damos doble clic, entramos a esta que se llama Illustrator Portable, que ya aparece acá y yo le digo igualmente ejecutar como administrador. A esta que dice aplicación y que trae el nombre completo. Cuando yo le doy eso, debería activarla. Se está demorando un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Ahí está. Se demora un poquito en cargar para que visualice la aplicación y podamos trabajar en el programa. Importante, para los programas que estamos manejando, pues los que no los tengamos en el caso con licencia, esos programas portables tienden a ser un poquito inestables. Es importante que ustedes siempre estén guardando para que eviten el tema de que se les pierde lo que ustedes están haciendo. Entonces, pues con ese objetivo es que debemos estar dándole control S varias veces para ir guardando lo que vamos desarrollando. Entonces, les voy a compartir en un storyboard pequeñito que yo estoy haciendo para mi proyecto, que es el trabajo de mi especialización que tengo que ir desarrollando. Denme un segundito, lo ubico para que se den cuenta que no es nada del otro mundo, ni tampoco es una cosa tan, ¿cómo se llama esto? Tan visto bueno, no, esto no es. Esto estaba como que en mi carpeta de la universidad. Creo que está por acá, en una carpeta que se llama Área Andina, Seminario de Investigación, Propuesta, Proceso Visual. Acá está. Listo, acá les muestro. Bueno, les cuento un poquito. Mi proyecto está enfocado en la conservación del oso de anteojos en el área, en las cordilleras colombianas. Hice un pequeño desarrollo de una imagen corporativa para ese proceso. Luego aquí sumé algo más con respecto a cómo se verían las paletas de color para el trabajo que yo quiero realizar. Según mi investigación, utilizo o voy a utilizar los colores en estas gamas de colores tierras. Básicos, siempre va a existir el blanco y el negro. Y de esos colores, las degradaciones posibles para hacer las mezclas de color, como primera instancia. También desarrollé algo específicamente con los colores RGB, que son los colores pantalla que vamos a desarrollar. Siempre va a ser así. Y como lo mío va a ser una infografía animada a través de 3D, de animación 2 y 3D,
también necesito tener contenedores de texto y diagramación de información para esa infografía. Entonces aquí digamos que la estructuré muy sencillo, con algunos elementos y ejemplos de cuáles son las infografías que yo voy a utilizar para la creación de mi animación y de mi infografía. Detalles y visuales básicos de los escenarios que tengo que realizar en 3D y un pequeño storyboard donde estoy explicando qué es lo que va a suceder en la escena. Entonces, para entrar en contexto con esto, vamos a revisar qué fue lo que yo hice en ese storyboard o en ese desarrollo para esa creación. Documentos. Por acá yo tengo mi proyecto de investigación. ¿Dónde está? Ariandina, semillero, seminario este. Acá está. Vamos a abrir este archivo. Ok, y vamos a ubicar por acá abajo donde yo estoy hablando de lo que va a pasar en las escenas. El storyboard. Tan, tan, tan. Creo que esto era un poquito más arriba. Acá está. Esto es, digamos que mi guión literario para mi trabajo. Mi guión de la infografía animada. Va a haber un narrador en voz en off que hable sobre los aspectos del animal. Va a haber animaciones del oso caminando con unos zoom, con los detalles físicos del animal, y va a haber una voz en off que vaya contando las características fenotípicas de ese animal. Muy similar a lo que ustedes están haciendo. El oso de anteojos, también conocido, esto lo va a decir el narrador, toda esta información, que específicamente está hablando de las características físicas, cuánto mide, cuáles son sus características morfológicas, el peso, el tamaño, dónde vive, todo ese tipo de cosas. El hábitat, una animación del oso trepando un árbol y caminando solo, para demostrar como todo el tema de la exploración, la alimentación y el acicalamiento y los comportamientos habituales que tiene y sus costumbres. También va a haber información específica del narrador hablando. Luego va a haber una donde esté el proceso de reproducción, de ver la madre y el ocesno en una cueva, donde pues ella le está enseñando todo el tipo de cosas que tiene que aprender para sobrevivir. Luego va a haber un mapa de Colombia en la animación de las montañas andinas para indicar la ubicación específica donde podemos encontrar la especie, datos específicos que van a estar apareciendo en textos consecutivos y el narrador va a ir diciéndolos. Luego, características del animal alimentándose, comiendo frutas, hojas y pequeños animales. Eso también es parte del proceso. La animación de los tonos oscuros, la deforestación, la caza de incendios, contaminación e intervención humana, que es una cosa, o bueno, varios de los factores por los cuales el animal está en vía de extinción. Y aquí al final, pues vamos a encontrar una animación sencilla donde el oso va caminando nuevamente hacia el bosque y funde a negro y al final aparece en pantalla el logotipo, el hashtag y un mensaje para finalizar esa secuencia de la animación. Más o menos lo que yo voy a hacer con la infografía animada que estoy realizando tendrá una duración aproximada de 5 minutos. Entonces, con esta información que yo ya tengo aquí, yo dije, ok, listo, yo ya más o menos sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, en el inicio de mi storyboard voy a arrancar con la creación del logo, que va a aparecer, que ya por acá en las otras hojas lo tengo más o menos descrito, qué es lo que va a pasar. Va a aparecer la animación del logo entrando a la pantalla desde grande hacia pequeño y se va a ubicar acá. Va a aparecer una escena del bosque andino, de las montañas, donde vive la criatura. Va a aparecer el osito mirando hacia los lados, luego sentado, luego caminando, porque lo que quiero hacer es explicar toda la parte morfológica y visual y física que tiene el animal. Luego lo voy a ver caminando hacia la cueva. Ok, pero en este... yo creo que no, creo que lo tengo en el otro que no lo guardé. En este no guardé. Permítanme, miramos aquí bien, que en este sí estaba completo, como yo lo envié para la tarea. Acá está en este siguiente. Entonces ya después de que él sale de va a la cueva, entonces va a aparecer la osita mamá con el osito bebé en la cueva, va a aparecer el mapa de Colombia con las cordilleras y los iconos especificando toda esa información. Luego lo voy a ver aquí comiendo frutas y verduras, lo que él come. Luego en otra escena voy a ver el tema de la ciudad, el fuego, la destrucción del medio ambiente, la tala de árboles y la deforestación. Al final voy a ver al osito caminando por las montañas en el río hacia allá, por eso tiene esas flechas de direccionamiento, y va a aparecer al final el loguito del agradecimiento y los créditos que tengo que dar.
Este es el storyboard que estoy haciendo para mi proyecto. ¿Claros hasta ahí o perdidos? ¿Estamos perdidos o estamos bien? Bien, profe, muchas gracias. Eduardo, te escucho. Cuéntame. Sí, profe, una preguntita pequeña. Digamos los dibujitos que su merced nos mostró ahí, ¿esos se pueden hacer también en el Illustrator o eso solamente desde Photoshop? Vamos a hacerlos para que todos vean cómo se hacen de bonitos en el Illustrator y también en Photoshop. ¿Listo? Listo, profe. Sí, muchas gracias. Sí, Brian, también. En mi infografía animada van a haber sonidos ambientales, va a haber sonido que apoye toda la parte visual y a mí me gusta muchísimo diagramar con texto, entonces van a haber textos que entren a la animación, bajen y los otros que tengan otras estructuras. Cuando la tenga avanzada, que todavía voy a estar en formación con ustedes, yo me gradué en diciembre, Dios mediante, entonces la vamos a compartir para que ustedes vean el ejemplo de cómo trabaja el profe con sus fabulosos compañeros de especialización. ¿Listo? Listo, vamos entonces a realizar el trabajo. Les voy a compartir este template, yo lo descargué, la verdad, lo soy honesto, yo lo descargué y se los voy a compartir a ustedes para que ustedes lo puedan. Entonces, Illustrator y Photoshop trabajan por capas. Esto es una imagen. Control X, me la voy a quitar de aquí y la voy a llevar a un nuevo archivo. Crear un nuevo archivo en Illustrator es simplemente se le da uno Control N para crear el nuevo archivo. Acá aparece el nombre. El archivo si lo requerimos para imprimir o para trabajar en web. Nosotros estamos trabajando en web. Aquí lo vamos a dejar con un tamaño estándar. Podemos establecer si queremos que sea vertical o horizontal. En este caso, pues yo tengo una matriz vertical, lo voy a dejar así. Y le voy a decir a esto que ok. Crea el formato. Yo simplemente le doy Control V para pegar mi template o para pegar mi plantilla. Y si no ajusta el tamaño, selecciono acá el convertidor y el transformador de mesas de trabajo, que se puede activar también con la tecla Mayús más O. Pero yo ya me acostumbré a picar acá en este cuadradito y en ajustarlo. Lo que hago es darle doble clic y al darle doble clic, ese contenedor o esa página se ajusta al tamaño que yo quiero acá. Digamos que si yo tengo varias escenas en mi storyboard, lo que yo debo hacer, pues, es de una vez estructurar todo completo. Ejemplo, vamos a hacer uno de 4 escenas, de 4 bloques, perdón. Vuelvo acá a mi mesita de trabajo, la toco aquí y con la tecla de Alt sostenido, si se dan cuenta que el cursor cambia de estar en cuadradito con 2 punticas arriba y cuando yo le doy Alt se vuelve como en doble flechita, en negra y en blanco. ¿Sí lo alcanzan a percibir? Si no lo perciben, me dicen, no, profe, no entiendo, porque no estoy viendo pantalla, estoy viendo el programa. ¿Listo? ¿Sí lo alcanzan a ver el cambio? Yo sí lo veo, profe. Listo, perfecto. Entonces, cuando yo primo el Alt sobre la mesa de trabajo, que es esto que está aquí punteadito con hormiguitas, que tiene el tamaño, yo lo primo con Alt y arrastro hacia un lado, creo un duplicado de ese template o de ese ejemplo. Y voy a crear 4, porque voy a necesitar hacer todas mis escenas o varias escenas acá distribuidas. No todas. En realidad el storyboard lo que nos va a permitir es darnos una idea más clara de las escenas más importantes de lo que vamos a hacer. Entonces, digamos, como en el proceso del gato y Luna, de Don Gato y Luna, entonces van a hacer escenas específicas. Don Gato y Luna en la casa durmiendo porque dejaron el juguete quieto, luego Lorenzo atrapando el juguete y llevándoselo al árbol. O en el caso del proyecto de... ay, se me olvida el nombre de mi compañero, que está trabajando un proceso del tema Army en Polonia. Igual, las escenas específicas donde, digamos que se desarrolla lo más importante de cada una de ellas. Muy similar al ejemplo que yo hice acá. Yo no me puse a hacer todos los dibujos de todo, sino simplemente los básicos que voy a utilizar para mi animación. Entonces, acá lo tengo organizado. Y como les decía, esto trabaja por capas. Acá tengo la primera capa. La primera capa, si van a ser ordenados como deberíamos trabajar, la primera capa va a ser las bases para el desarrollo.
Esta primera capa yo la puedo bloquear acá, con este candadito. Y la puedo ocultar con este ojito de acá, para verla o no verla. Ahí la tengo. Y en una nueva capa voy a empezar a rayar. Entonces, en esa nueva capa que asigno acá, en este botoncito que se llama crear nueva capa, tengo la opción y en este es donde yo empiezo a trabajar todos los monachos o todos los diseños que yo quiera hacer. Y también puedo empezar a trabajar los textos. Entonces, ¿cómo trabajamos textos en Illustrator? Para que empecemos. Esta, por decir, va a ser de la página 1 a la página 6, porque son 6 recuadritos que yo voy a trabajar. Entonces, si yo quiero hacer textos, pico en la tecla T, que activa la herramienta de texto y me activa un cursor, o puedo venir acá a estas herramientas y ubicar acá la herramienta texto. Ahí cuando yo la paso por encima, aparece un texto y me indica entre paréntesis cuál es la tecla que la habilita en mi teclado alfanumérico, pues para empezar a trabajar los comandos. T activa el texto y entonces yo coloco acá, ok, este va a ser el intro, o va a estar desde el intro hasta la escena 6 o el 6. Ese texto que yo coloco aquí es un texto artístico. Yo lo puedo manejar con Shift sostenido y moverlo para que se ajuste a un tamaño promedio. Con control más me puedo acercar o con la ruedita y el scroll del mouse también lo puedo hacer. Digamos que ahí va a ser. Y acá a este lado voy a colocar mi proyecto, digamos que va a llamarse Sombras del Mañana. Para que no volvamos a hacer lo mismo que ya hice allá. Se va a llamar Sombras del Mañana. Así se va a llamar el proyecto. Coloco ese texto acá. Si yo no quiero volver a repetir y a volver a colocar otra vez todos esos textos, yo simplemente cojo con Alt y duplico ese texto varias veces. Entonces yo en este caso lo voy a necesitar 4 veces. De una vez lo puedo colocar acá. Puedo colocar este que hice, lo voy a colocar aquí. Y el que dejé por acá abajo también lo coloco a este lado para ir completando. Y aquí pues haré lo mismo, arrastro y duplico, perdón, con Alt sostenido, duplico ese carácter de texto, lo pongo aquí a este lado, lo pongo acá, y simplemente lo que yo hago es decir, listo. Entonces, en el primer espacio va a ir del intro hasta la escena 6. En el siguiente espacio va a ir de la escena 7 a la escena 14. Bueno, no sé, como lo quieran organizar. Ustedes lo pueden hacer por las escenas más relevantes o los cortos. Y creo que sería más fácil que lo hagan por las escenas más relevantes porque les va a quedar así más fácil. Y así sucesivamente. Simplemente cambian los textos. Entonces, acá colocan. De la escena 14, entonces aquí iría la escena 15 a la escena 20. 21, creo. Estamos mal ubicados, pero ahí vamos bien. El tema es que puedan ubicar esa información lo más pulidito posible, lo mejor distribuido, para que ustedes lo vayan teniendo ahí bien organizado. De la escena 22 hasta la escena 28. Y así sustantivamente cuando lo necesiten. Posiblemente su storyboard requiera máximo 2 o 3 hojas, pero pues es un ejemplo genérico. Ahora, vamos entonces a arrancar acá por el intro. Como les decía, tenemos esta capa de acá abajo bloqueada. Yo toco por encima y yo no puedo mover nada porque acá tiene puesto el candadito. Este candadito me va a permitir pues evitar que esto se esté moviendo cuando yo pase por encima de él. Por eso debemos ser organizados. Si lo bloqueamos, no vamos a tener problema y vamos a poder trabajar por encima. A menos de que estemos en una nueva capa que me indica que estoy trabajando en esta y acá sí puedo mover todo lo que yo quiera. Ahora bien, de pronto para ustedes que tengan la posibilidad, pues trabajan con su mouse o también pueden trabajar con su tablet, porque con la tablet, yo tengo una muy sencilla, se las muestro. Esta es mi tablet de la universidad, hace muchos años que la tengo, es una Wacom, ya está muy viejita, pero trae su lapicito táctil, touch, para poder dibujar por encima. Entonces yo la utilizo mucho porque me parece súper práctica. Porque el mouse también sirve. Yo trabajo mucho en Blender con mouse y tablet dependiendo de las actividades que esté desarrollando. Pero pues al que tenga la posibilidad de trabajar con su tablita y de empezar a
a trazar y a hacer bocetos y líneas, se le va a facilitar mucho. ¿Listo? Entonces, arrancamos. Vamos entonces aquí a estructurar mi escena. Digamos que yo voy a hacer una escena de fantasmas. Entonces, mi primera escena la voy a estructurar acá en este espacio y acá abajo puedo poner notas. Entonces, como ustedes colocaban, fundido a negro o iluminación de la mañana o en dónde va a estar ubicado el personaje. Entonces, para mí, sombras de la mañana va a estar aquí al amanecer. Amanecer dentro de una cueva o en una cueva. Listo. Amanecer en una cueva. Entonces, ¿qué voy a pintar yo o qué quiero hacer yo dentro de mi cabeza? Ok, la cámara va a llegar a ver la cueva y se va a acercar para mostrarme lo que hay dentro de la cueva. Entonces, yo hago esa más o menos esa idea aquí en mi cabeza. Entonces, puedo utilizar varias herramientas. El programa me brinda la posibilidad de utilizar un pincel que traza formas en color negro. Y si yo no quiero esas formas en color negro, selecciono esos trazados y vengo acá y los puedo cambiar a cualquiera de los colores que yo tengo acá disponibles en el trazado. Este no se nota. Dejémoslos en amarillo. Ahí están. O si yo no lo quiero trabajar desde este espacio de cambiar los colores, lo puedo trabajar también desde este espacio de paletas. Acá le puedo dar doble clic y él me arroja un espacio de colores donde yo puedo navegar con este ascensor desde arriba hacia abajo o viceversa y decir, ok, yo quiero lila, pero ese lila no me gusta. Me vengo para acá y busco uno más cercano al blanco por los colores pasteles, más similar a los negros y oscuros y grises o en su porcentaje más cercano al color. Y yo le digo, ok, y él automáticamente lo cambia. Lo cambia porque yo lo tengo seleccionado. Si yo no tengo nada seleccionado, no va a cambiar nada y me va a cambiar el color del entorno. Entonces, lo que va a empezar a hacer es que si yo voy a crear formas como cuadros o círculos, acá con esta flechita de abajo puedo desplazar y él lo que va a hacer es que si yo lo tengo asignado me los va a pintar del mismo color, pero si yo quiero los cambio. Vengo acá nuevamente y le digo, no, a mí ese color no me gusta, quiero que sean verdes y los voy a establecer en ese color verde. También a esas formas que yo tengo acá las puedo seleccionar todas y les puedo subir el tamaño de trazado. Acá en este espacio de trazado puedo subir el puntaje para que se vean más gruesos o más delgados si yo lo necesito. Puedo también modificar el tipo de trazado. Si quiero que sea un trazado ondulado, si quiero que tal vez sea un trazado afinado en unos bordes y más alargado en otros, mixto, o si quiero que de pronto sea esa textura que es así como rugosita, vamos a mirarla más cerquita, que tiene como unos manchoncitos. Cuando hagamos ilustraciones también podemos utilizar esta y simplemente van a ser trazados sencillos. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí o vamos perdidos? Claro, profe. Un poquito de Listo. esto, Muy claro, un profe. poquito de Fue aquello. como fácil. Qué pena con todos. Vamos bien. Si alguien de pronto en algún momento de su espacio universal o en su mundo inverso tiene Maestro, alguna duda, vamos un poquito sí y un poquito no. no A mí, importa. a mí se me pausó un Vamos poquito la despacio. pantalla. Yo quité la pantalla, pero ya la vuelvo a poner. Si de pronto alguien tiene alguna duda que lo que yo voy haciendo, me dice, profe, no entendí. Entonces yo ya reacciono y hago el cambio. ¿Listo? Vamos, otra vez. Entonces, ahí tenemos opciones de cambiar colores. Si yo tengo formas, él me la asigna con color de trazado, pero yo también le puedo dar un color de relleno. Vengo acá a este espacio que tiene este cuadradito con esa barrita en rojo por la mitad, la pico en ella, doble clic y me activa las opciones de color. Busco con el ascensor, digamos que un color diferente. Por acá es rojo. Coloco un lila, bueno, este color, y lo asigna. Si yo le doy Z, activo el zoom del programa. Me aparece el cursor con una forma de lupita y yo hago un barrido acá chiquitín
y él me lleva a mostrarme que efectivamente esta forma tiene un color de relleno y un color de trazado. ¿Listo? ¿Cómo hago para volver al tamaño original que yo tengo en mi mesa de trabajo? Le doy control más la tecla punto para que él vuelva y me muestre lo que yo estoy viendo en mi mesa de trabajo. ¿Listo? Ahora bien, vamos a diseñar la escena que les dije del amanecer en la cueva. ¿Cómo lo haría el profe? Súper sencillo. Me vengo acá para el pincel que se puede activar con la tecla B. B, porque la otra es la V. Entonces, vamos a ir con la tecla V. Y yo a él le voy a decir que quiero que lo haga. Puedo trabajarlo todo en blanco y negro o puedo trabajarlo con colores. Eso dependerá de ustedes. Pero digamos que yo lo voy a hacer acá con blanco y negro para hacer el visual y luego lo vamos a tratar de pintar. Y más adelante, cuando hagamos nuestro storyboard bien hecho, este mismo nos va a servir para hacer luego el animatic. Entonces, en este caso, vamos a hacer entonces lo que yo les decía, el amanecer y la montaña viendo, perdón, y la cueva que se puede observar. Entonces, yo acá cojo este trazado, le quito el relleno porque yo solo necesito trazar líneas, lo dejo en un punto, en ese trazado bonito que seleccioné, selecciono acá el pincel y empiezo a rayar. Entonces, digamos que estas van a ser las montañas que yo voy a tener acá. Él hace la línea y luego acá en una montaña más pequeñita va a estar la cueva que yo quiero representar. Y pues efectivamente, digamos que a mí me gusta hacer los dibujitos como muy bien hechecitos. Yo soy muy ilustrativo, entonces yo trato de hacerlo lo más chévere posible. Las nubecitas, porque quiero demostrar que estoy haciendo el amanecer. Entre más detallitos tengan, pues más fácil va a ser poder especificar todo el tema. Ahora yo quiero que la cueva se vea oscura. Recuerdan que asigné trazado solamente. Quiero invertirlo. Entonces, si ven esta flechita que tiene doble punta a los lados en esta parte, si yo la pico, invierto de trazado a relleno y ya tengo lo oscuro de la cueva. Entonces, digamos que esta es mi escena básica y que lo que yo voy a hacer a través de flechas es indicar que la cámara va a entrar desde un plano general hasta un plano medio para observar esta cueva. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Con flechas de otro color, ejemplo, flechas rojas, voy a decirle a esto que la cámara va a avanzar de aquí, bueno, en los planos para poder acercarse a esta parte. Entonces, la cámara que yo tengo o que va a hacer en esa escena, lo que vas a hacer es observar el amanecer y llegar hasta el punto de la cueva. Esta será la primera escena que yo desarrolle. En la siguiente, entonces vuelvo a utilizar mi trazado en negro para que él tome las propiedades. Miren lo que yo hice. Si yo me ubico en el trazado rojo y vuelvo al pincel con la tecla B y empiezo a rayar, él vuelve y me asigna color rojo. Pero si antes de, yo le digo, listo, yo quiero otra vez trabajar con negro, pico sobre un elemento en negro y él vuelve a asociar el color y las propiedades que tiene acá arriba que yo le asigné, toco en el pincel. Entonces digo, aquí lo que yo quiero ver es el interior de la cueva que esté goteando. Entonces vamos a hacer una forma de una cueva aquí con esos, no sé cómo se llaman, pero eso tiene un nombre que es como unas protuberancias que se crean en las cuevas a medida que la humedad va cayendo. Así, más o menos. Ahí lo tengo. Entonces sí, puedo que tenga más textura o más detalles, pero aquí lo que yo quiero hacer es que se vean como goticas cayendo y que la animación entre en este espacio. Entonces, estas cositas yo las voy haciendo a medida que voy revisando y mirando mi guión literario, lo que yo realicé y cómo describí lo que iba a hacer. Bueno, posiblemente fue a funcionar acá así y yo quiera dar la insinuación de que esto va a ser oscuro en negro. Entonces, pues hago manchas de color para poder estructurar mucho mejor mi idea y tener algo más claro de lo que va a pasar. Con rayitas lo puedo trabajar. Y aquí voy a colocar entonces información. Arrastro y copio y pego este texto acá. Y aquí coloco que la animación continúa dentro de la cueva. Acercándose
al fondo o al interior. Puede ser al interior. Mi guión no está hecho, pero lo estoy aquí tratando de estructurar. Ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que yo voy a indicar con mi flechita en rojo es que de la misma forma que en el anterior, lo que va a hacer es que va a seguir entrando. Digamos que vas a entrar de aquí hacia allá. Al revés, más fácil de aquí hacia acá para que el grosor quede así. Y así entonces voy a ir indicando que la cámara, o bueno, si quiero puedo hacer desde los lados. A veces me parece más sensato cuando yo lo trabajo desde los lados, porque es como si en tercera persona yo estuviese ingresando y lo que yo quiero es que la cámara siga entrando al fondo de la cueva y siga pasando por todo lo que está sucediendo ahí. ¿Vamos bien? Nelson, te Sí, escucho, ¿tienes señor. preguntas? Sí, profe, una preguntita, bueno, más que todo es como aclarativa, es cuando uno hace digamos, el bosquejo de la escena, o digamos, de cada escena, las flechas rojas, o como se determine cómo se coloquen las flechas rojas, es donde determinaría, digamos, la posición o movimiento de la cámara, Sí, ¿no? señor. Bueno, en llegado caso tal de que de pronto, no sé, a algunos se le dificulte hacer el tema de el tema de los dibujos un poco más claros y hacer, digamos, el tema de las líneas rojas. Uno podría colocar, no sé, digamos, colocar el movimiento, no sé, de la cámara, o sea, un push in, un tilt down, un tilt up, ¿También? o sea, colocarlo como en las notas, ¿se podría así? Sí, sí, claro. Si para ti es más fácil hacerlo así, no hay ningún problema. Lo puedes hacer así. O sea, se colocaría de manera descriptiva el movimiento de la cámara. Sí, lo puedes trabajar. A mí me gusta hacerlo todo más visual, pero si Ok. para ti es más fácil estructurarlo verbalmente, textualmente, también lo puedes hacer. Ah, ok, listo, gracias, profe. Digamos es que, bueno, es comprensible, todos trabajamos de formas diferentes. Yo en mi cabeza me lo imagino así, pero tú lo puedes hacer de forma técnica y escribir, ok, la cámara va a avanzar, y explicas tal cual, va a tener un contrapicado o un cenital, lo que tú quieras. Y así mismo lo vas a estructurar y tú eres el que debe saber cómo lo va a hacer, porque es su proyecto. Entonces, digamos, para mí, Iván Romero, es más fácil mirar con flechitas porque yo todo lo hago muy visual. Entonces digo, ok, aquí va a entrar la cámara y va a definir qué es lo que yo quiero hacer. Pero si para ti es más fácil escribirlo, que sé que hay muchos que son muy asociados al tema de la escritura, lo pueden establecer desde ahí. Vi también en los proyectos ya como el tema del desarrollo del guión técnico un poco avanzado, en el hecho de utilizar los planos y todo ese tipo de cosas, y lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Gracias, profe. Sí, señor. Vale. Si de pronto en algún momento les queda difícil hacer las flechas, creo que este aparato tiene hasta, creo, no mentiras, en este no. En el Corel era donde había unas autoformas, pero creo que aquí también hay unas flechas. Si mi memoria no me falla, acá hay flechas, creo. Creo que en estos trazados había flechas. Yo tengo como la librería básica. Pinceles, plumas, lápices, tizas, colores, bordes, decoración, flechas. Ajá, las encontré. Aquí hay unos motivos de flechas que ya vienen por defecto con el programa. Si alguien me dice, "Ay, profe, pero a mí me da flojera hacer flechas", pues aquí hay flechas para que las hagan, si lo quieren hacer con flechas. O si lo quieren hacer como lo hace su compañero textual, también lo pueden hacer acá en las notas, indicando cada una de esas interacciones. Y así pueden ir ilustrando y organizando su storyboard. Ahora bien, cuando nosotros hayamos hecho ya nuestro storyboard de las escenas, con este mismo, sin las flechas específicamente, ya para acá debería yo seleccionarlas. ¿Cómo las voy a seleccionar todas cuando ya las tenga listas y las quiera retirar de estas escenas? Muy sencillo. Vengo aquí a la tecla Y, le doy clic, que va a ser como una varita mágica. Ah, ok, no me funcionó, espérate. Y, varita mágica, pero esa varita mágica tiene que tener una propiedad. Tolerancia, ok, ya la ubiqué. Ahora sí, lo vamos a hacer bien. Activo la tecla Y para la varita mágica, pico aquí en W y le digo que me haga
una selección no por color de relleno, sino por color de trazado. Desactivo esta y solo dejo ese. Entonces, cuando yo lo haga así, le voy a seleccionar y él únicamente me va a seleccionar lo que tiene el mismo color. Cuando ya tenga ese mismo color, yo le doy control X y lo ubico en una nueva capa, que sería esta siguiente, control F, para que se vuelvan a poner en el mismo lugar. Entonces, si yo soy organizado, cuando yo ya tenga toda mi historia hecha, simplemente voy a sacar las imágenes y con estas imágenes paso a hacer el animatic, que es donde voy a empezar a generar los movimientos de lo que va a pasar y va a suceder en las secuencias de las animaciones sencillas. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí o perdidos? Yo estoy claro, profe. Algunas personas dicen cualquier cosa para impresionar. ¡Ay, que están discutiendo! Yo quiero saber de qué están hablando. Ustedes en ese No chat es se contigo, divierten más que profe. yo. Ahí yo sí estoy trabajando y ustedes están allá en una diversión absurda. No, ya te estoy prestando atención, solo que no es contigo. ¿De qué están hablando, Dios mío? Bueno, no importa, yo no sé. Después yo me siento a revisar ese chat. Instructor, Listo. ahí en la parte donde están las líneas de trazo, que son como 3 líneas de diferentes tamaños, es que no me acuerdo cómo se llama la herramienta, en Illustrator. Ahí, si ustedes ingresan, te dice como para terminar o punta de terminación y puedes escoger diferentes formas y muestran como flechitas de inicio y de terminación y tú las puedes poner de Sí. acuerdo como a la punta del trazo. Aquí, mira, sí tienes toda la razón. Cuando yo hago el Y así trazado, les queda mucho más fácil en el momento de ilustrar las flechitas, les queda mucho más fácil. Y si de pronto acá está. quieren pues que la flechita se vea mucho más gruesa, pues ponen el trazo, lo ponen mucho más, pues el grosor lo aumentan y ponen el color solo en trazo y no en relleno y ya les queda mucho más gruesa, como por los que Sí, quieren experimentar más ahí en esa parte. acá lo pueden hacer y ustedes pueden cacharrear. Miren, lo que nos está explicando Robinson es lo siguiente. Yo aquí tengo un trazado en color rojo. Ahí, hasta ahí. Enter. Ahí está. Listo. Ahí yo tengo la flechita. Lo que él nos dice es que acá, en este espacio de las propiedades del trazado, que él nos habla de 3 tipos de rayitas en grosores diferentes. Esto que se llama trazados. Acá yo puedo entrar y puedo decirle el grosor, que sea mucho más pequeño o más grande, y la finalización, que termine en cierto tipo de punta de flecha. Acá está. Entonces, de una vez él me va a asignar la flecha de inicio y también en la finalización. Acá está. Si se dan cuenta, lo pueden también trabajar desde acá y se ahorran pues el tema de hacerlo y todo ilustrativo. Lo pueden hacer así, no hay problema. O trabajan con el tema de la asignación de los movimientos desde las cámaras o desde el tema de las animaciones, también lo pueden hacer así. Listo, entonces vamos a seguir. Acá, igual, digamos que esta es mi escena, lo que va a pasar cuando él se acerque y luego allá al fondo de lo que yo estoy haciendo, volvemos a trabajar en el orden, seleccionamos para que me asocie las propiedades que yo quiero que conserve el trazado, pico y ahí ya me quedan seleccionadas. Vuelvo a la B, que es el pincel, y aquí al fondo entonces, cuando llegue allá al fondo de la cueva, va a encontrar al monstruo que está aquí. Entonces solo va a ver esta forma, más o menos, y va a ver acá los ojos. Bueno, mentiras, acerquémonos más para que quede un poquitín más pulido. Acerquémonos más, entonces va a ver este monstruo aquí, y simplemente lo que va a verse es como esta forma de fantasma. Y el cuerpo así pequeño, y como con las costillas expuestas. Y los ojos, de pronto los ojos brillantes, o él los puedo hacer con destellos. Eso quedó raro, no me gusta. Los voy a dejar así y luego voy a decir que ahí les voy a colocar como color. Y digamos que si yo hago esto así muy a la ligera y quiero que esto se vea más pulido, de igual forma puedo seleccionar la herramienta de selección directa que se activa con la tecla A, ubicarme en los nodos y en los vértices
y empezar a moverlos para que se vea de pronto más acorde y más específico a lo que yo quiero. Acá también puedo modificarlo y puedo ir moviéndolos. Desde los modificadores de los nodos o desde los nodos mismos puedo jalarlos o puedo volverlos a posicionar. Digamos que yo quiero que esto tenga puntas. Está apareciendo el hombre lobo. Bueno, no importa. Ahí está. Eso también lo puedo hacer desde este. A mí, pues, digamos que yo hago los bocetos así en general y los organizo y me funcionan. Entonces, cuando llegue acá, va a aparecer esta criatura y esta criatura, pues, obvio, va a estar toda aquí en negro. O si yo quiero, pues, lo puedo dejar así con textura y establecer que ahí va a estar en fondo negro y simplemente en las notas puedo especificar que en este punto la criatura va a abrir los ojos y los ojos van a brillar en verde. No me gusta escribir en mayúscula todo. Abre sus ojos y brillan en color verde. En color verde. Por ahí también hay dato particular. Revisen la ortografía de sus informes literarios. Por ahí vi algunas personas que escribían escena de una forma muy particular para que lo tengan presente y alguno que otro por ahí que escribió cositas mal, entonces revísenlo muy bien, porfa. Entonces, eso va a pasar aquí y lo que va a suceder entonces en mi siguiente escena es que este monstruo que estaba allá va a abrir las manos y va a mostrar como sus garras. Entonces yo aquí voy a empezar a dibujar como unas garras. Y entonces yo más o menos hago acá la forma de la garra, Esta va a ser mi garra 1. No me voy a poner a hacer la otra garra. Control G para agrupar, Control C, Control V para pegarla al otro lado. Clic derecho dentro de la forma y le doy transformar, reflejar. Le digo que lo refleje en forma vertical y le doy OK. Entonces aquí ya tengo mis dos garras y voy a coger esta cabeza que yo ya había hecho aquí y le doy la duplico, la llevo aquí a este puesto y complemento de pronto con detallitos. Entonces, digamos, acá se le van a ver los pectorales, no sé, los brazos, los hombros, y aquí estos detalles. Y entonces ya de pronto aquí en esta escena no va a tener la boca cerrada, sino que de pronto se le van a ver acá los colmillos. Ay, estos colmillos quedaron todos charros. Así. Y así voy entonces vinculando todo lo que va pasando en mis escenas. Esos tips de utilizar las mismas formas para un lado y para otro, pues nos facilitan mucho hacer el proceso. ¿Alguien no entendió cómo se hacía el de duplicar y clonar? No, profesor, no entendí. Ustedes siguen aquí en su debate. No, me encanta. Yo La tengo próxima una semana, pregunta. cuando yo vea los avances, les voy a preguntar cómo les fue en la conversación. Profe, yo la verdad sí no entendí lo último de duplicar y de Listo. invertir. Vamos a hacerlo otra vez. Hagámoslo Instructor, es acá que en lo que esta otra pasa es de que en ocasiones estás diciendo algo y el paso en la pantalla se está viendo atrasado. Entonces, como que vas un paso adelante de lo que la pantalla nos está mostrando. Entonces, quizás eso puede confundir un poco el hecho de la herramienta o lo que estás utilizando. O por lo menos eso me pasa a mí. Ok, entonces voy a tratar de hacerlo un poquito más despacio. ¿Listo? Para que lo podamos ver. Entonces, hagamos otra forma. Pensemos en una mano. Hagamos una mano rápida. B para activar la herramienta. Y digamos que acá vamos a tener una mano. Maestro, una pregunta. Sí. Yo veo, pues, es que tu hijo es bacano. ¿Sí? No, yo hago Entonces, unos garabatos ahí todos feos.
Usted no conoce mis Picassos. La cuestión Tranquilo. es que, porque los míos son Picassos, bueno. Mi pregunta es si en el proceso que vamos a tener nos van de pronto a instruir en esta parte del dibujo, porque pues yo soy muy la parte técnica, ¿sí me entiendes? O sea, como lo mecánico, ¿vale? Sí. No tanto lo orgánico. Pues yo tengo medio nociones porque pues uno ve algo así en la carrera y cosas de estilo. Pero así para hacer trazados rápidos, pues uno no es como tan hábil como yo estoy viendo todo este proceso. Ajá. Entonces, pues preocupa que de pronto las ilustraciones que uno plasme allí en lo que estás haciendo, que es el storyboard, pues no sean funcionales, no sean del agrado, pues como para entenderse la idea. Esa es la duda que tenía. Bueno, en este caso, pues igual, digamos que sí hay que practicar un poquito en la calidad del boceto, pero tampoco les estoy exigiendo que sean unas ilustraciones espectaculares. Hay otro factor. A veces cuando nosotros hacemos nuestro story, podemos trabajar con bolitos y con palitas y bolitas, digamos. Yo aquí tengo Domingo y Juanita están en el cuarto. Entonces, Domingo está acá. Y Juanita está aquí sentada en la cama del cuarto. También lo podemos trabajar así. Obvio, específicamente, va a ser un poquito más específico en cuanto al contexto que vamos a colocar aquí. Pero aquí yo puedo escribir y decir que Juanito está caminando hacia ella y que ella está aquí, no sé, está llorando. Y lo podemos también estructurar de esta forma. Sucederá que cuando hagamos pues nuestro animatic tendremos que empezar a trabajar también con este tipo de bocetos. Digamos que lo recomendable es que sean un poquito más gráficos y visuales para apoyar el proceso y que cuando hagamos el animatic saltemos de esta imagen a esta pues en transiciones más sencillas. Lo que yo les decía, si hacemos un buen storyboard, el desarrollo de hacer el animatic va a ser más sencillo porque vamos a tener unos buenos bocetos básicos para empezar a trabajar. ¿Listo? Pero también lo podemos hacer así, con formitas. Por ahí vi uno, me acuerdo cuando estábamos trabajando en el tema de la animación análoga, alguien me hizo uno de una montaña que subía y que caminaba y era literal, eran bolitas y palitos y funcionó perfecto. Entonces también lo pueden trabajar así. Vamos a hacer el ejemplo de cómo duplicar las manos. Otra vez, tenemos acá el elemento que ya hicimos. Lo que voy a hacer es darle control C de copiar y nuevamente control V para pegarlo. Ahí está. Hice una copia. O si no, si yo no lo quiero hacer así, también lo puedo hacer con Alt. Puedo sostener y alar hacia un lado con el Alt sostenido y soltar el Alt para que me haga una copia. Se puede hacer de las dos formas. Control C, Control V o seleccionar el elemento, darle Alt y arrastrarlo a un lado sin soltar el Alt y luego soltar el Alt para que quede ahí ya hecho. Este que yo tengo acá lo voy a reflejar. Entonces aquí lo tengo y le digo clic derecho y vengo a una opción que se llama transformar. En esa opción que se llama transformar, ingreso a una que se llama reflejo. Le doy clic y él me dice o me pregunta si lo quiero reflejar en forma horizontal, lo quiero reflejar en forma vertical o en un ángulo específico. Digamos que lo más fácil sería vertical o horizontal. En este caso lo necesito vertical. Y acá me lo muestra, que de aquí pase allá o que de allá pase aquí, de acuerdo a lo que yo necesite. En este caso va a ser vertical. Entonces yo le digo, ok, y él cambia la posición de la mano. Entonces en este, pues yo ya voy a colocar la manito ahí. ¿Qué es importante? Que ustedes empiecen a soltar la habilidad de ilustrar. No quiere decir que todo lo vamos a hacer dibujado, porque estos bocetos solamente son para este desarrollo. Luego ya en Blender sí nos vamos a sentar a trabajar
en modelar las mallas poligonales, pero es importante que cuando desarrollemos nuestra bitácora de expresión gráfica, tengamos unos bocetos, unos blueprints muy bien estructurados para que nos sea más fácil empezar a modelar nuestros personajes. ¿Listo? Preguntas, Peter. Y también, perdón, discúlpeme, primero Natalia, que tiene un fondo de llamas, y después Peter y después Robinson. Te escucho, Natalia. Hola, ¿cómo están? Disculpen mi ausencia. No, mentiras. Hablando en serio, yo que tenía una pregunta. Digamos, yo con Illustrator casi no le sepa el tema. O sea, ese tipo de programas yo sí. Sin embargo, yo puedo usar Corel. No sé si sirva, no sirva. Claro, ¿Sí? Pues se perfecto. me facilita un poquito más y pues igualmente, pues mi esposo, él es también diseñador. Entonces, Pues lo él le pones a sabe trabajar más. en un rato. No. Lo que me toca a mí lo hago yo, que él me enseñe. Eso. Pero Sí, no, él claro. sí me ayuda harto. Pero sí, entonces era principalmente para preguntar eso. Sí, claro, digamos que no hay digamos que yo lo hago en Illustrator porque yo tengo esa herramienta, pero si ustedes quieren trabajar en Krita, ahorita hacemos un ejemplo en Krita también para que lo vean, o también trabajamos en Photoshop para que vean cómo se hace desde Photoshop. O sea, digamos que son muchas alternativas. Yo no les voy a pedir que todos tengan que trabajar en Illustrator. Digamos que Iván trabaja bien en Illustrator y le hace bien en Illustrator. Puede que ustedes me digan, profe, pero es que a mí me va bien trabajando en Inkscape o, bueno, en todas esas aplicaciones que hay hoy en día, creo que hasta en Canva puede uno trabajar. Entonces, si para ustedes es más fácil cualquiera de todas esas aplicaciones que ustedes conocen, más que yo, porque yo ya soy vieja guardia, esas aplicaciones les pueden servir. Lo importante es pues estructurar lo que vayamos a realizar. Habrá alguien que me diga, pues diría yo que posiblemente también podrían utilizar ChatGPT. Digamos que no es tan aconsejable porque nos vuelve un poco más facilistas y va a resultar que al final pues todo lo va a hacer ChatGPT, pero nosotros no vamos a hacer nada. Entonces sí es bueno que vayan practicando y vayan creando como ese hábito y habilidad. No les estoy pidiendo que se vuelvan Van Gogh y Picasso en menos de un mes. Eso es imposible. Si siquiera yo lo hago. Además, yo llevo molestando con el diseño gráfico desde hace mucho tiempo y personalmente, si les soy honesto, toda mi santa vida he dibujado, toda mi santa vida he hecho monachitos y figuras. Entonces, digamos que yo tengo muy conscientes el tema de las proporciones áureas de los seres humanos. Pero si ustedes me preguntan, a mí no me gusta dibujar personas reales. A mí me gusta hacer personas pequeñitas, gorditas, flaquitas, tipo dibujitos, todo ese tipo de cosas. Yo no soy un diseñador, o mejor dicho, como un artista plástico de realizar personajes perfectos dentro de la proporción áurea. A mí me gusta ser un poco más libre con eso y también los invito a que lo hagan de esa forma. Si para ustedes es más fácil trabajar sus story con bolitas y palitos, con formitas irregulares, desde que ustedes entiendan y se hagan entender, no va a haber ningún inconveniente. ¿Listo, Natalia? Y lo mismo, el programa que ustedes quieran. O sea, yo les brindo los que yo tengo, porque los conozco. Pero si ahorita miramos un Krita para que también veamos cómo se hace en Krita y cómo se hace desde Illustrator, desde Photoshop. ¿Listo? Preguntas, vamos por Peter y luego seguimos con Robinson. Cuéntame, Peter. Bueno, primero a los esposos hay que ponerlos a trabajar, ¿no? Eso es una regla normal, hay que ponerle juicio al mal, no mentiras. Profe, yo tengo una duda bastante interesante, de pronto ahorita yo la dijiste, pero a veces me concentro en lo que estás haciendo en la pantalla y me escalabro en otras. ¿Qué debo poner exactamente en el storyboard? Porque, jue madre, yo te hice 45 hojas de un texto, de una historia que creé ahí, porque cuando Sí. hablamos la primera vez, pues tú me pusiste a pensar y dije, no, pues donde yo haga esa vaina me descoco y creé otra historia, no sé si tú te diste cuenta. De pronto la olvidaste, pero no importa. Y bueno, entonces yo digo, una storyboard que es como una historia contada con muñequitos que soy medio bestia para dibujar. Entonces digo, bueno, entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Cojo
la escaleta, cojo el guión literario, cojo la primera historia ideal que tengo. O sea, no sé de dónde abstraer la historia realmente para ponerla ahí en el storyboard. Como te digo, tal vez tú ya lo dijiste, pero pues se me genera la duda para hacerlo como tal. Como en el libro, perdón, en el documento que se pasa para uno ver en internet, dice lo siguiente, que una hojita es aproximadamente un minuto, ¿no? Una cena. A mí apenas me salen como 5 minutos de historia. Y yo digo, bueno, carajo, ahí ya voy mal, porque dicen que el proyecto final debe ser de más de 5 minutos, y si bien recuerdo, o no sé si mi memoria, ay, el español se me dificulta, perdón. No sé si mi memoria me falla. Entonces, eso es lo que sucede. Yo he tratado de ser juicioso en lo que más he podido, profe, por eso me demoré tanto en entregarle esa evidencia, al hacerla y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, si tú me dices que eso se puede hacer con inteligencia artificial, eso me crea otras dudas y después te las hago porque me aterra una cuestión a futuro con la disciplina de nosotros. Pero yo sigo el proceso. Entonces, mi pregunta en sí, vuelvo y concreto y perdón ser tan extenso. ¿Qué parte del documento que hemos escrito es el que se va a poner o se debe relacionar directamente con el storyboard? ¿Es todo el cuento que conté, o me voy a la escaleta, o me voy al guión literario, o son parte de todos tres que se van integrando allí? Eso es lo que quiero saber. Y no pregunto más porque creo que he hablado demasiado hoy. Tranquilo, no pasa nada. ¿Qué les recomiendo yo? Utilicen el guión literario, pero no todas las escenas, los apartes más importantes. ¿Te acuerdas que yo te había indicado que era bueno que hicieras una simplificación de todo el proceso? Porque va a ser algo tan extenso que no va a ser tan fácil de realizar para una sola persona. Si ustedes Y tienen trata una idea bien construida, entre 9 y 10 escenas bien estructuradas, esas serían las escenas que deberían estar en el story para poder ejemplificar todo lo que va a suceder en la secuencia, y con esas poder hacer el animatic. Maestro, yo intenté hacerlo. Yo traté de reducir las escenas. Antes tenía 20, creo que llegué a 14. Llegué a 14, pero traté de simplificar y simplificar. Sigo en ese proceso. Créame que pues, estoy en la búsqueda de acortar las cosas. Sí, yo creo que en este caso es lo más sensato, Peter, porque digamos que si tú vas a manejar un corto, ni siquiera sería un cortometraje, ya se volvería más como un largometraje, y pues claro, va a ser muy difícil que tú hagas absolutamente todo y que cumplas con todas las actividades que tienes laborales, profesionales, personales, y encima el tema educativo. Sí estructura y trata de simplificarlo, cosa de que en 10, 11 escenas te salga toda la secuencia lo mejor organizada. No como tal ya para el tema de las animaciones. Piensa en las escenas claves que vas a utilizar y que van a ser importantes en el storyboard para contar la historia. Y con esa tienes entonces la base también para hacer el animatic, porque digamos que si tú lo vas a hacer de todas las que tienes, de las 20 ejemplo, pues si las puedes sacar en las 20, espectacular. Pero yo sé por experiencia propia que para uno solo como humano es muy complicado poder resolver absolutamente todo eso. ¿Listo? Maestro, sí, discúlpame, te digo otra cosa. Qué pena contigo. Es que se me acaba de ocurrir la pregunta y dije que no iba a preguntar más, pero míreme, aquí estoy otra vez. Yo tengo una cuestión que no sé exactamente, y usted me va a decir que es muy tonto o algo así, o lo pensarás, y no importa, está bien, pero yo no sé cuándo comienza y cuándo termina una escena. Es decir, pues yo veo cine, yo veo televisión, no, mentiras, televisión no veo, cine. Entonces, pero no tengo conceptualmente, Claro ese dato. ¿cómo? Señor. Claro el dato, cómo funciona. Sí, yo no sé, bueno, aquí terminó la escena y hay otra cuestión aquí porque no se cine así a esa profundidad o ese nivel ni siquiera pues en la parte de animación, porque no sé animación. Entonces, Vale, listo. tengo esa duda. Te hago una explicación sencilla de cómo se define una secuencia para establecer una escena. Ejemplo, cuando yo estoy interactuando acá en este cuarto, todo se está desarrollando en este escenario
y es la escena fija. Cuando yo salgo de este cuarto y me voy para otro escenario y cambia el contexto, estoy en otra secuencia, cambia la escena porque cambia el escenario y lo que yo voy a ejecutar allá. Ejemplo, cuando ustedes ven una película de una situación que está sucediendo en la calle y que todo pasa en la calle, es una misma secuencia de toda esa línea de planos y escenas que se están creando. Y de repente el personaje deja de estar en la calle y entra a un recinto, a una casa, a un edificio. Ahí hay un cambio de escena, porque se hace un cambio de escenario. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias, maestro. Bacano, la explicación fue bien, bacano. Es, digamos que la forma más sencilla de poder identificarlo. Digamos, si en este momento estuviéramos en un cuarto, nosotros tres, cuatro que nos vemos aquí en cámara, Iván, Edward, Sofía y Natalia, estamos acá en una discusión y de repente dos de nosotros salen y la cámara nos persigue a nosotros dos, cambia en el plano la escena y empieza una nueva secuencia. Entonces ahí es donde uno empieza a definirlo y hacer esos cambios. O no ni siquiera hacerlos. E incluso es muy difícil que a veces en las películas nosotros con un guión estructurado empecemos a revisar el guión y vaya ajustando exactamente a los cambios de las escenas. Eso tiene muchas variaciones en el momento del rodaje, de la producción, la post y la perdón, la preproducción, la producción y la postproducción. Porque normalmente cuando uno graba muchas escenas o muchas tomas de la misma escena y después en postproducción es donde empieza a sumarlas y se da cuenta que hay muchas de las que hizo no sirven y solo una, dos, tres y cuatro son las que mezclan para poder hacer toda la secuencia. De ejemplo, 1 o 2 minutos en una filmación de una película. Pero lo más fácil de identificar es ese. Ejemplo, en tu proyecto, tú nos vas a mostrar un primer plano de cómo el personaje está armando el violín o está creando las piezas y el plano está enfocado en sus manos tallando la madera. Es un ejemplo. Y de repente sucede algo y la cámara cambia y observa entonces a otros personajes que están ingresando a traer otros tipos de materiales para terminar de construir ese violín. Ahí hay un cambio de escena porque estaba mostrando algo fijo acá y de repente cambia y muestra todo lo otro que vuelve a este punto. Entonces, esa es la combinación de cómo se puede ir analizando ese proceso. ¿Listo? Sí, señor. Ay, voy a poner a cargar este. Ah, no, todavía tengo batería. ¿Cuánto tengo de batería? 41 minutos. Vamos con Robinson que tiene preguntas y luego Anderson y luego Nelson. Robinson, buenas noches. Buenas noches, instructor. Bueno, yo iba a hacer pues como no sé, un comentario que de pronto le puede servir a algunos compañeros. Los que de pronto sientan que les es más fácil la parte manual, ¿qué tal si de pronto lo hacen manual y lo hacen con calco de imagen en Illustrator y ya lo vectorizan ahí de acuerdo a la definición que necesiten en la imagen y ya pues se les puede facilitar un poco si de pronto son más manuales que digitales, que yo sé que a algunas personas se nos puede facilitar un poco la parte manual y no tanto la parte digital. Entonces, de pronto, eso les puede servir. Sí, es una buena idea. Con el template que les voy a compartir, lo pueden utilizar así, lo pueden aplicar de forma impresa y dibujar ustedes a mano o digital. Pueden ser de las dos. Y otra cosa, profe, yo tengo yo tengo una marca de vestuario. Yo puedo trabajar pues en la animación, la idea es de que pues la animación tenga que ver con la marca o que la pasarela sean de prendas hechas o desarrolladas o pensadas desde mi marca, se puede Sí. utilizar el logo de la marca como tal. No tendría problema. No porque es tu identidad corporativa y me gusta que lo hagas para un fin de tu proceso empresarial o pues de tu desarrollo profesional. Si de pronto tienes el logo y lo puedes utilizar, yo también lo hago. Yo no sé si les he compartido, yo todos mis trabajos en general, denme un segundito, miro por acá.
Yo todos mis trabajos trato de colocarles mi marca porque es una marca que ya utilizo desde hace mucho tiempo, que incluso a veces la aplico para cosas, denme un segundito. Yo por acá debo tener ejemplos de cuando dictaba clases de diseño de modas a mis chicos. Boceto de traje prototipo, archivo de efecto, brief de la marca, figurín boceto, creo que era este. Brief. Ay, no, este no es. Ay, Dios. Mentiras, yo había hecho un manual corporativo para unas clases que yo tenía y ahí estaba la explicación de mi marca como logotipo. Venga, a ver, lo busco. Marketing, presentaciones, elevator, sample de manual, creo que era este. Manual de marca, acá está. Ok. Ay, no, no me lo deja abrir así. A ver, otra vez. Este en PDF. Ah, bueno, veámoslo en PDF, que yo lo tengo acá en PDF para que lo podamos ver también. No en Illustrator, sino también en el PDF. ¿Dónde está? Acá está. Corporativo. Este. Abrir con... Acá está. Control menos. Cuando yo trabajo, también para mis proyectos en general, tengo mi propia marca aplicada. Se llama Bancho Crearte. Es hasta una página en Instagram que tengo para presentar todos mis productos, cosas de estampados de camisetas, figuras que yo hago, las aplicaciones en color, en texturas, en opciones de logotipo. Digamos que yo ya lo tengo instaurado y para todo lo que yo realizo, como mis figuras de Pokémon, siempre están publicadas con el logotipo o algunas prendas de vestir que tengo también las tengo asociadas con la marca y la utilizo para todo el POP que yo manejo como tal, para mis productos o lo que yo quiero vender. Y digamos que hay piezas personalizadas de mis outfits que todas tienen mi marca personal. Eso ya es como parte de lo que a mí me gusta hacer. Pero si lo tienen, es excelente. Por un valor agregado a los que ustedes van realizando. Ya es una marca creada y les puede servir muchísimo para todos sus desarrollos. Eso es una buena idea, Robinson. Y vuelve más corporativo y más auténtico, más personal. ¿Listo? Listo, mil gracias. ¿Quién se quiere dormir? Daniel, ¿por qué? Bueno, escuchamos a Anderson porque se me van a dormir los aprendices. Anderson, cuéntame. Buenas noches, profe. Profe, yo tengo una pregunta un poco más allá del tema y es, digamos, ¿qué tableta me podría recomendar para empezar como a hacer ya el boceto de los personajes? Bueno, pues hay varias marcas. Hay unas de Epson, hay unas de, eh, ¿cómo se llama esta? Xiaomi. Y yo tengo, pues estas específicas que yo tengo son de marca Wacom y también hay unas de una marca Xpen que también son buenísimas. Esperen, les muestro la mía para que la puedan ver. Esta yo casi nunca la utilizo para cosas de trabajo, sino más bien la tengo para la U, para la universidad mía. Y es esta que se llama de marca Xpen, así. Ok, profe. Y esta también tiene su propio lapicito así de trabajo. No está encendida, pero funciona también perfecto para ilustrar. El tema de esta tabla que es independiente es que es de sistema operativo Android. Entonces no he podido instalarle el Blender porque pues no da la capacidad. Pero la Wacom, esta que yo tengo aquí sencillita de conectar a la compu, que también trae su lapicito. Yo me acuerdo que cuando yo la compré, ya hace como más de 10 años, me costó como 120.000 pesos. Pero a título personal, y no es por hacerle publicidad a nadie, he visto unas muy bonitas en Alcosto y Catronics, en páginas en online, en tienda online. Ahí de pronto pueden conseguir unas cómodas y bonitas, ajustadas para que de pronto la puedan empezar a trabajar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Genial. Diego, te escucho. Ay, creo que Nelson tenía preguntas, pero ya no está con la manito levantada. Diego, te escucho. Cuéntame. Buenas noches, profe. Yo tengo una duda.
Sobre la duración, más o menos, uno cómo sabe cuánto va a durar el corto, porque yo estoy haciendo el guión y no es Sí, tan largo en diálogos, pero sí en lo que hacen los personajes. no Entonces me tiene nada salieron... que ver. Más o menos lo puedes hacer entre 3 y 5 minutos. No, no, más que eso me refiero a cómo saber cuánto va a durar. O cómo saber cuánto va a durar en tiempo de producción o en tiempo de emisión. Eh, por ejemplo, yo tengo el guión que son como 9 páginas más o menos. Sí, ¿Cuánto, esas 9 páginas en producto, cuánto van a ser? 3, 5 minutos. ok, Más o menos eso, ¿cómo normalmente lo puedo calcular? cuando uno tiene una página, pues según las directrices dice que una página más o menos es 1 hora de grabación en cine. Pero como nosotros estamos trabajando para animación, pues los tiempos se acortan porque pues nosotros no tenemos que estar lidiando con escenarios ni con personajes que no hagan bien lo que nosotros queremos hacer. Más o menos tú lo podrías estructurar y tener una buena animación, así no tengan demasiados diálogos, pero sí muchas acciones de entre 3 minutos aproximadamente bien estructurados, donde tengas un muy buen intro y donde las escenas y las secuencias empiecen a fluir correctamente. Ok, sí, porque yo pues lo que hice, el que hice, eh, tiene planeado que sea como unos diálogos al principio, pero la mayoría es como que los personajes moviéndose, pues peleando y como esto más como de Ok. aventura, pero no sé si, pues si a la hora de hacerlo se me vaya a alargar mucho por esas escenas. No, pero si tú miras más o menos cuando tú haces en las escenas de batallas, dependiendo también de la complejidad de ellas, gastarás por ahí entre 35 y 45 segundos mientras se ve la batalla y todo el tema, y luego tienes que cambiar de plano o analizar si dentro de ese mismo plano haces otra toma para que funcione y sume más al tiempo de desarrollo. Ok, listo, profe, era eso. Sí, más o menos yo creería que entre 3 y 5 minutos es un buen margen de desarrollo. E incluso habrán algunos que lo hagan en menos tiempo, pues porque hay proyectos que son más cortos. Y también tenemos que analizar que, eh, pues por disposición, creo que ninguno está trabajando en grupo. Hasta donde yo he revisado los trabajos, todo el mundo está haciendo lo individual. ¿Por qué razón? Pues supongo que habrán dificultades en el tema de la conexión personal, pero eso no es problema. Cada quien trabaja a su manera y es funcional. ¿Listo? Sí, porque realmente la duda es porque yo siento que se me va a alargar mucho, o sea, en minutos, y no sé si alcances, es como mi temor. Entonces, para que se te salga ese temor, lo que le decía yo a Peter, condénsalo. Sé más específico y no tan general con todo lo que vas a construir, porque tú eres el que sabe hasta dónde vas a llegar. Entonces, créate un muy buen intro, un muy buen inicio de lo que vas a desarrollar en la historia, el nudo que sea súper condensado y en chévere, la resolución del problema o la finalización, el desenlace como lo quieras ver y los créditos para que eso sume aproximadamente ese tiempo. Pero pues también tienen que pensar en algo, en que si lo hacen muy extenso se van a demorar muchísimo renderizando todas las animaciones. Entonces traten de hacer las secuencias lo mejor estructuradas posible para que pues no tengan ese trauma de hacer algo tan inalcanzable cuando están trabajando, digamos que solos. También hay que tener presente que pocas veces en un proyecto de animación solo hay una persona que haga todo. Para nuestro tema educativo, sí sucede, pues porque nosotros estamos, digamos que cada uno en su casa y es más difícil poderse poner de acuerdo. Pero en una productora está el que diseña los personajes y que tiene cierto tiempo para entregarlos y dejarlos listos. Está el que hace el rigging, está quien realiza las texturas, está quien hace las animaciones, está luego el que musicaliza y hace todo el tema de audición y de audio, perdón, y luego el que empieza a sumar todas las escenas para crear ya el producto final. En este caso, nosotros vamos a hacer el rol de todo un poquito para aprender de todo, pero pues específicamente en una productora audiovisual, sea de cine, televisión o en estos procesos de animación, hay roles específicos y cargos específicos para cada uno. Pero pues en este caso nosotros tenemos que suplir
y tratar de aprender a hacer de todo, porque pues todo nos va a servir en ciertos momentos del proceso. ¿Listo? Listo, profe. Sí, listo, profe. Vale. Entonces, tenemos nuestro ejemplo de Illustrator para que ustedes lo tengan ahí presente. Como ya se nos alargó la sesión, vamos a practicar en Photoshop y en Krita la próxima semana. Les queda para que empiecen a apropiar el espacio del programa, lo que nos decía nuestro compañero. Si ustedes ven que les queda más fácil realizarlo de forma manual, les comparto el template para que puedan empezar a estructurarlo y hagan todo el diseño de su storyboard a través de ese espacio. Y pues con ese mismo más adelante empezamos a trabajar el animatic. ¿Listo? Espero pues entonces que la clase les haya sido muy útil para que empiecen a perderle el miedo a los programas y empiecen a trabajar y a dimensionar lo que ustedes van a desarrollar con su historia y con su actividad. ¿Listo? Diego, buenas noches, te escucho. Qué pena, profe, se me olvidó preguntar ahorita. ¿Cuánto tiempo es que tenemos para realizar el corto desde inicio hasta final? Pues ¿O en cuánto nos formación queda? lectiva son 21 meses. Ok. Nosotros iniciamos, digamos que empezamos en mayo, porque como tal empezamos en mayo. Entonces tú haces cuentas y son 21 meses, estaríamos sobre el próximo año ya finalizando. Ok. Listo, profe. ¿Listo? Vale, compañeros, muchísimas gracias. Espero que estén muy bien, que pasen un resto de semana agradable. Los que puedan revisar la sesión, revísenla. De pronto los que quieran hacer otros aportes dentro de los grupos de WhatsApp o incluso también en la plataforma pueden cargar opciones de cómo se trabaja, cómo pueden analizarlo. Voy a buscar algunos tutoriales para los que quieran realizar prácticas de los programas y que se les facilite, o si definitivamente quieren trabajar desde sus aplicaciones que conocen, también están bienvenidas. Lo importante es que desarrollen las actividades y que aprendan a hacerlo a su manera y pues que tengan una calidad buena para ese espacio. Les recuerdo nuevamente, verifiquen apenas funcione la plataforma, verifiquen sus calificaciones y si tienen dudas, inquietudes, revisen porque ya apenas funcione nuevamente les habilito hasta el día, hoy es 4, hasta el día domingo 8 para que puedan subir los que no subieron su actividad y que de pronto necesitan una gotica más de tiempo que la puedan subir hasta esa fecha y los que deben corregirla igualmente, ¿vale? Listo, profe. ¿Qué le iba a decir? Dígale, dígale. No mentiras, ya no vamos a hacer más show por ese chat. Ustedes ahí hablan mucho. Espero que estén muy bien. Que les vaya muy bien, cuídense mucho, súper buena energía. Por favor, no discutan ni peleen. Quiéranse, paz y amor para todos. Yo soy Chao, una profe, Todo persona es amor gracias. y súper calma. relajada. Chao, profe. Paz y Adiós. amor, paz y amor. No vayan Chao, a gracias. discutir. Chao, Ay, chicos, Chao, chao. cuídense chao. mucho. Muchas Feliz gracias. noche. Que estén muy bien. Gracias por participar y por estar Chismosa, pendientes. eres princesa. Que les vaya muy bien. Chao, Vale, chao. gracias. Adiós. Gracias, profe. Chao. Chao, que estén muy bien.